Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a OnePlus Más TV Más Color. Hoy es jueves 18 de noviembre, son las 7:02. El asambleísta por Creo, Guido Chiriboga, nos acompaña esta mañana para tratar los temas legislativos, de entre los cuales está la aprobación de la ley urgente tributaria, herramienta que pide el gobierno para mejorar la economía del país. El doctor Carlos Estarella nos trae hoy su enfoque personal sobre la crisis de las cárceles. De eso, como siempre, en nuestro espacio editorial. Y con el doctor André Benavides, constitucionalista, daremos una rápida revisión a este acuerdo nacional interinstitucional a propósito de la crisis carcelaria y sus posibilidades reales de cumplir con las recomendaciones y pedidos del presidente Lasso. Bienvenido, asambleísta, ya está con nosotros, tengo entendido, qué gusto tenerlo aquí en OnePlus TV. Así es, Yolanda, qué gusto estar con usted. Buenos días con todos. Muchas gracias. El asambleísta, por si acaso, estudió en la Universidad de Cornell, es ingeniero industrial y tiene una maestría en finanzas. Electo asambleísta por Creo y actual presidente nacional del movimiento. Bueno, ayer se conoció el informe o los informes de la Comisión de Seguridad. Asambleísta, en resumen, ¿cuál fue el contenido de los informes y las reacciones en el Pleno? Sobre el informe de seguridad o el sobre informe de seguridad, la proforma presupuestaria. El informe de seguridad. Sí, ayer tuvimos una sesión. Discúlpeme, ¿la proforma presupuestaria no se conoce hoy? La proforma hoy en el Pleno ya fue tratada en la comisión. Antes de ayer, la ley tributaria. Ayer tuvimos sesión sobre la crisis carcelaria y el tema de seguridad. Efectivamente, están bastante ocupados en esta época. Bien, estaba queriendo iniciar con lo que fue la sesión del Pleno de ayer, donde se conoció este informe de la Comisión de Seguridad, justamente. Bueno, hubieron 76 pedidos de palabra, imagínense. O sea, más de la mitad de la Asamblea queriendo, pues, opinar sobre el informe de la Comisión. La Comisión presentó dos informes, uno de mayoría y uno de minoría. Y al final del día, con bastantes cambios y sugerencias, regresó el informe a la Comisión. El informe de mayoría aprobado mayoritariamente por el Pleno y eso regresa a la comisión y después tiene que tratarse en segundo debate en el Pleno. En definitiva, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones? Sabemos que del informe de minoría lo que se pedía era que no se traten los últimos años de la administración de Correa, supuestamente porque las autoridades no estarían presentes para de alguna manera poder tener su criterio sobre lo que ahí saliera. O sea, ¿tiene esto algún sentido que de un informe se elimine un periodo o tantos años porque sencillamente no les conviene la información que está ahí? No tiene sentido, Yolanda, como usted indica, y no es ajustado tampoco a la realidad política y social que vivimos. El resultado actual del sistema carcelario responde grandemente al arrastre de estos 14 años que de verdad entregó parte del país incluso al narcotráfico. Recuerde que sacaron la base de Manta, eliminaron los radares. Entonces el Pleno acabó votando mayoritariamente, incluyendo el bloque de UNES, para incluir en el plazo a revisarse el periodo que incluye al presidente Correa también. En definitiva, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se vislumbran tendrá finalmente este informe? En las recomendaciones hacia la administración actual había recomendaciones bastante genéricas porque quien ha estado pues liderando el proceso claramente lo hizo en una rueda de prensa nacional ahora y ha asumido la responsabilidad. Es nuestro presidente Guillermo Lasso. Reunió, recordemos, a todas las autoridades de las diferentes funciones del Estado, reunió a la Corte, a la Asamblea, Fiscalía, Fuerzas Armadas, Policía,
gobierno nacional, obviamente, para en conjunto sacar adelante al, al país de esta crisis carcelaria que resulta de verdad como la lucha, el resultado de la lucha fuerte y férrea que ha hecho el gobierno de Guillermo Lasso en contra del narcotráfico. Nos dejaron, Yolanda, un país, acuérdense que hicieron hasta carreteras a territorios de las FARC. Entonces, esa lucha contra el narcotráfico trae también consecuencias que el presidente Lasso, con su firme liderazgo, ha sabido solventar. Ya está incluso el ejército de forma indefinida, nos indicó, presente en los pabellones del litoral, de la penitenciaría del litoral. Bien, vamos al otro tema que tiene también en vilo, me imagino yo, al propio gobierno, ya que sostiene que es muy importante para la reactivación económica es esto de las reformas, ¿no? Y la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal. Cuéntenos, ¿ha recibido esta ley urgente algunas críticas y pedidos de cambios para supuestamente evitar la contracción y afectación a la clase media? ¿Cómo están resolviendo este tema sin, obviamente, acabar con el espíritu de la ley y su principal objetivo, que sería la reactivación económica y la creación de más empleo? Bueno, es una ley de extrema responsabilidad fiscal. Yo, como asambleísta, yo estoy en la mesa, en la comisión de régimen económico y me toca tratar la parte presupuestaria y me ha tocado revisar también como asambleísta pues la parte de la ley de reactivación económica, que es muy, muy, muy importante. Para los que nos ven aquí por su programa, Yolanda, recordemos que nos dejaron un país con 7.000 millones de dólares de déficit. O sea, 7.2% de déficit presupuestario. Si fuera una empresa, pues estarían despedidos los gerentes financieros y el gerente general, porque nos dejan 7.2% de déficit. Esto es lo que cogió en el 2021 el gobierno de Guillermo Lasso. En el mismo 2021 ya, con el ajuste del presupuesto, se rebajó a 4%. Una mejora enorme. Con el presupuesto 2022, que trataremos mañana en el Pleno, se rebaja a 3.4%. Y con las mejoras para la economía y para las cuentas fiscales que esta ley tributaria pasa, le cuento, Yolanda, una excelente noticia, pasamos a tener un presupuesto con un déficit del 2.4%. Imagínense, de 7.2% a 2.4 en los escasos meses que lleva el gobierno. A ver, con miras a déficit cero. Esta alquimia se logró en la propia comisión. O sea, tenemos dos comisiones, la de régimen económico que trata la proforma presupuestaria. Exactamente, pero de eso es lo que usted está diciendo, que se ha bajado a un 2.4% de déficit presupuestario. ¿Estoy entendiendo bien? Se lo enseño en un grafiquito aquí, no sé si me ayuda su producción. Yo no a ver. Cuéntemelo mejor. Pero bueno, la tendencia de las rayitas por lo menos sí se verá muy claramente. Aquí está el 7.2% del presupuesto que heredamos, ya para el 2021 se redujo al 4%, con la proforma presupuestaria al 3.4% y con la ley que pasaremos pues en el Pleno pronto, y ahorita se tratará de nuevo en la Comisión de Desarrollo Económico, 2.4%. Ok, esa es la proyección. Entonces una mejora sustancial en muy corto plazo, con miras a déficit cero en este gobierno. Pero eso sí se mantiene tal como está propuesta, porque hay también quienes dicen que es un poco ambiciosa esta propuesta del gobierno, el querer obtener 1.800, 1.900 millones con la aprobación del proyecto, ¿no? Y que más bien lo que esto estaría fomentando es una contracción económica y pues un peso muy dramático para algunas personas, sobre todo el enfoque está dado en la clase media.
No, de ninguna manera esta ley va a representar una contracción económica, porque es una ley que ajusta nuestras cuentas fiscales muy responsablemente. Eso, Yolanda, siempre atrae inversiones, nos abarata el crédito, baja el riesgo país. Recordemos que el 11 de abril, con solo salir electo Guillermo Lasso, bajó en más de 800 puntos el riesgo país. Eso es créditos más baratos para todos. Entonces nos abarata la vida a los ecuatorianos. Y lo que representan estos déficits que mostraba antes es un déficit se convierte naturalmente en deuda, no puede hacerse otra cosa. Y esa deuda tiene que pagarse. Y los gobiernos la pagan vía impuestos. Entonces, al ser déficit, pasa a ser impuestos a futuro para sus hijos y los míos. Lo que está haciendo el gobierno de Guillermo Lasso es ordenando las cuentas fiscales para tener un balance presupuestado con déficit cero. Y Dios mediante, incluso hasta un superávit. Entonces, esa responsabilidad fiscal, de seguro lo que hace es un país más atractivo, más inversión, más empleo, más crecimiento económico. Claro, lastimosamente, bueno, las críticas se han centrado y vienen, obviamente que vienen también de sectores como las cámaras, como el sector industrial, que tiene mucho peso y que realmente es muy necesario en esta reactivación económica, bien de las cámaras de comercio, en fin, el mismo Francisco Suet, todos los analistas, ¿verdad?, que emiten sus opiniones, y más bien hay como una opinión generalizada de este riesgo de contraer la economía al cargar con, por ejemplo, la tabla de aportaciones tributarias a las personas naturales, como está propuesto por ustedes, este impuesto patrimonial, la eliminación de deducciones de gastos personales. Entonces, también piensan que de alguna manera se va a desincentivar la inversión en el país e informalizar el comercio. O sea, las críticas son varias, iguales. Lo que representa tanto el presupuesto como la ley es un altísimo contenido de responsabilidad social también para el Ecuador. Son más de 500.000 nuevas familias que recibirán el bono, que lo necesitan mucho, Yolanda, saliendo de esta pandemia. Los más pobres han sido los más afectados por la pandemia. Entonces, el foco de la ley, el foco del presupuesto es apoyar a los más pobres. En educación, en salud, crecen en 549 millones de dólares y en 560 millones de dólares respectivamente para cada una de esas áreas. Mira, ahí usted ya entró en el ámbito de la proforma presupuestaria, si no me equivoco, y ahí hay la otra crítica, en cambio, que no se está teniendo a la normativa constitucional, que está por debajo de lo que señala la Constitución. ¿Y qué van a hacer con este tema? Bueno, eso Yolanda, es usted lo expresa siempre con el profesionalismo del caso, indicando que es una opinión de terceros, y a veces uno ve en las redes todo tipo de cosas. Por eso que la gente se informe por medios, o por fuentes oficiales. En mi caso, que estoy en la Comisión de Régimen Económico, es muy importante. Aquí están los... Mi fuente es, sí. En este caso fue el Comercio y el Universo, no fueron realmente las redes. Y habla de las críticas recibidas en la propia asamblea por ustedes, por asambleístas. Obviamente muchos podrán ser de oposición, pero está ahí. Sí, pero esto, Yolanda, es un tema de matemáticas en cuanto al cumplimiento del aumento constitucional. Debe de subir al menos el 0.5% del PIB. El PIB es 103.000 millones de dólares. El aumento para salud es de 560 millones de dólares. Y el aumento para educación, sin incluir el aumento para educación superior, solamente desde básica hasta bachillerato, es de 555 millones de dólares. Esos son los aumentos que están en la proforma presupuestaria, los cuales exceden
el requerimiento constitucional. Entonces no sé qué número está haciendo alguien, pero 560 millones de dólares es más del 0.5% de 103 mil millones. Los números lo justificarían. Me llamó la atención, no sé si usted tuvo oportunidad de leer un artículo de Cuatro Pelagatos que habla de un tema que más bien es una constante en la Asamblea y es un tema de fondo, porque mientras frente al público se habla con esta racionalidad y se dan las explicaciones del caso, tanto ustedes, oficialistas, como quienes puedan estar en la oposición, en este artículo se habla de más bien una extorsión permanente desde las diferentes posiciones políticas para ofrecer y poner en el mercado interno de la Asamblea la posibilidad de votar de una u otra forma. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre realmente en el momento de analizar estos temas que, como le digo, frente a la luz pública tienen una lógica y una coherencia, pero sin embargo parecería que por debajo son otros los temas y los intereses que se tramitan? Bueno, nuestra lucha como creo, como el gobierno del encuentro, como el Ecuador del encuentro, siempre será a favor de los más pobres, en contra de la pobreza extrema, en contra de la desnutrición crónica infantil, algo que también está en el presupuesto 2022 y que nunca se ha tratado. Tenemos el aumento de los costos de la pandemia. Todo eso eventualmente pasa también por las diferentes mesas y comisiones de la Asamblea y luego los votos en el Pleno. A veces ganamos, a veces perdemos, Yolanda. Si fuera como alude el comentario de la publicación que usted indica, ganaríamos pues mucho más a menudo o capaz que todos. Guillermo Lasso ha manejado un gobierno transparente. Déjeme darle un ejemplo. El programa social más grande que ha tenido este Ecuador en su historia, 10.5 millones de ecuatorianos ya vacunados en 5 meses. No ha habido una sola denuncia de corrupción. Eso era impensable antes, Yolanda. Aquí no, o sea, antes hubiera sido, imagínese, los programas, las ventas y reventas de vacunas y cosas. Acá todo el mundo se vacunó donde le tocaba, cuando le tocaba, con la vacuna que le tocaba, y se manejó con transparencia absoluta. Ese es el sentir y actuar del gobierno de Guillermo Lasso, en todos los ámbitos, incluyendo en el trato con la Asamblea. Ese puede ser el sentir y actuar del gobierno de Guillermo Lasso, pero esa es la realidad en la Asamblea, en donde se manejan tantos intereses políticos y de otro tipo también, personales. Sí, o sea, buscamos siempre llegar a acuerdos, conversando, dialogando. En muchos países se llama parlamento de hablar. Pero esos y eso acuerdos, es lo que corresponde. Según dicen, si no me equivoco, fue de José Hernández, como él dice, muchas veces son non sanctos, ¿no? O sea, hay acuerdos y acuerdos. Y obviamente no es una novedad del tipo de acuerdos que se ha generado en la Asamblea. Vimos en el periodo anterior cómo se daban hospitales, cómo se daban beneficios para que la gente pudiera sacar algún, voy a redundar, beneficio económico, pero según este artículo se mantendría ese tipo de política. Digamos que la hubiera, vamos a dejar eso abierto. ¿Cómo puede un gobierno que quiere hablar de transparencia y de hacer las cosas bien hechas y sin corrupción, cómo enfrentar aquello en la propia Asamblea? ¿Cómo debe ser el manejo político? Además, sin tener realmente un músculo, ¿no?, fuerte político, ni un interlocutor entre el gobierno y la Asamblea con esa fuerza. Bueno, o sea, digamos que no, mejor dicho, digamos que no siguen esas formas, porque en efecto no siguen. No ha habido reparto de hospitales aquí a cambio de votos en la Asamblea en ningún caso, ya fuera público y notorio. El artículo que usted indica cita una fuente indeterminada de una persona que no sabemos ni quién es y que ha dicho eso. Eso no es necesariamente
un manejo periodístico del más adecuado, pero tiene su derecho a opinar, porque acuérdense que la primera ley que pasó Guillermo Lasso a la Asamblea fue el de libertad de expresión, lo cual justamente sirve para mantener al gobierno también más transparente y honesto, porque con mayor libertad de expresión viene mayor transparencia en este país y en todos. Antes había la ley Mordaza para que la gente no pueda criticar situaciones criticables. Ahora tenemos un gobierno transparente, entonces no tenemos nada que esconder. Y por eso perdemos a veces votaciones también en la Asamblea, votaciones importantes que hubiéramos querido ganar, Yolanda. ¿Por qué Pero las pierden? ese es el juego democrático Okay, que la gente votó en las urnas. Usted acaba de decir, por eso a veces perdemos en la Asamblea debates importantes. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde? Porque los argumentos no son suficientemente contundentes, porque los fundamentos que ahí se expresan llevan a que gane una idea, un concepto, o porque hay otro tipo de manejo. Porque o sea, hay otras visiones políticas en diferentes bancadas. O sea, la gente de UNES tiene una forma de ver la vida en cuanto a lo político diferente que lo nuestro. Si fuera intereses como usted o como el comentario de la publicación aludía, se ganaría mucho más a menudo, mucho más fácilmente. Pues las elecciones no, las votaciones en el Pleno no es el caso, porque nos manejamos siempre con absoluta transparencia. Entonces, es un nuevo país que tenemos con el gobierno del encuentro, donde con trabajo, con un Ecuador Unidos, Guillermo Lasso ha demostrado que ha sabido escuchar también. Ha ido ajustando su política pública, también escuchando al país. Por eso tenemos un país que ha funcionado. Los últimos paros que se citaron no cogieron tracción, salvo muy pequeños casos aislados, porque la gente lo que quiere es un Ecuador donde pueden trabajar. Y para eso necesitamos abrir el Ecuador al mundo, para atraer inversión, tener un país con las cuentas claras, con las cuentas bien manejadas, y tener en tan poco tiempo, Yolanda, ir de 7.2% de déficit, que son más de 7.000 millones de dólares de deuda para todos los ecuatorianos, y que se convierte en impuestos futuros, no nos engañemos, eso es lo que es, a, Dios mediante, pasando la ley, llegar a 2.4 en este año, si no, pues solamente con el presupuesto, bajando a 3.4%, a menos de la mitad del déficit en el primer año de gestión. De verdad es un trabajo monumental que ha hecho, en este caso, pues el ministro Simón Cueva con el presidente Guillermo Lasso. Bueno, éxito para ustedes, asambleísta, y obviamente para el gobierno del cual usted es parte y miembro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y comentarnos estos avances y el estatus de los diferentes temas en el Parlamento. Muy amable. A usted, Yolanda, muchas gracias por tenerme aquí. Siempre presto a compartir nuestra versión, que la daremos con absoluta transparencia y claridad.